Y en el momento de la consejería de energía, de la profesora Mónica Lacarrier, va a presentar Chana Marquendo a su Argentina. Yo creo que a partir de hoy también Mónica va a ser una Argentina. Y yo voy a dar a decir tres cosas. Una, y repito, hay una magnífica exposición arriba, sin la tierra y maíz. Dos, esta conferencia fue buscada hay más de 2 años a propósito, porque queremos potenciar pues, en los próximos años la investigación, no solamente del mundo rural asturiano, sino también del mundo urbano. Y unas veces por ello. Por eso vamos a inspirar a escuchar una gran especial. Y tres, igual alguno de vosotros piensa, bueno, pero a mí de la ciudad me interesa nada más el mundo campesino. Entonces voy a decir una cosa que se hizo en una de las ponencias guapísimas que se hicieron estos días. Vicente Riesgo dice, cuidado, el futuro del campo asturiano adquirirse desigual. Y con eso, desempleo. Bueno, yo les puedo garantizar que para mí presentarla a Mónica es un placer. Voy a cometer la infidencia de comentar que el primer examen que yo rendí en la carrera de antropología de la Universidad de Buenos Aires, la señora estaba en el tribunal. Claro, me fue bien. Si no, creo que tendría otras palabras. ¿Qué se puede decir? Nosotras compartimos esa investigación y yo en docencia, el mismo director que nos formó, que era Carlos Serrán, que era uno de los grandes iniciadores y de los grandes antropólogos urbanos que tuvimos en Buenos Aires, con unos antecedentes increíbles. Ella llegó a formarse solo con una de las grandes metodólogas que hubo en la Universidad de Buenos Aires, que fue Esther Hermite. Fueron de los primeros antropólogos de la universidad y gente con un nivel muy, muy sólido. Y la verdad que la doctora Lacarrier ha hecho una gran carrera, es doctora en antropología social, investigadora principal del CONICET, de nuestro régimen científico-tecnológico, profesora titular regular, que es el máximo título que les tenemos nosotros dentro, digamos, de las carreras docentes, profesora adjunta, tanto en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, directora de programas de antropología urbana, en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, miembro del Comité Académico y directora de la publicación Cuestión Urbana del Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA, directora de carrera de especialización de gestión cultural, directora asociada de la Maestría de Hábitat y Pobreza Urbana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, directora del proyecto UBACIT y UBA, codirectora del PIC CONICET, son programas dentro de lo que es investigación sobre temáticas vinculadas a la etnografía del hábitat en las ciudades actuales. Es y fue profesora de diversos posgrados nacionales e internacionales, consultora, facilitadora del patrimonio inmaterial de UNESCO, miembro de la Comisión Nacional de Monumentos, Museos, Sitios Históricos, miembro de la Red de Conflictos Urbanos Sevilla, Buenos Aires y de la Red Urbana. También es miembro concurrente de la Academia de Arquitectura de Buenos Aires. Tiene una vasta experiencia en cuestiones de todo lo que es conservación, monumentos, habiendo trabajado en Ecuador, en Colombia, en Buenos Aires, por supuesto, en proyectos dirigidos desde la Universidad de Barcelona, en cooperaciones internacionales con la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, entre otros. Realmente tiene un currículum muy, muy sólido en todo lo que es investigación, en todo lo que tiene que ver con conservacionismo y con urbanismo,
y con docencia. Y además tiene numerosas publicaciones, tanto en revistas nacionales e internacionales. Además, de libros, las últimas son compilaciones también, como Ciudades en diálogo entre lo local y lo transnacional y global, intersecciones entre el patrimonio, el turismo, las actividades migrantes y el hábitat popular, de la editorial IMAD, vinculados a temáticas siempre urbanas, cultura y patrimonio. Creo que he hecho la mejor presentación posible y creo que me he quedado un poco corta. Y voy a hacer otra aclaración. Este congreso me sirvió, porque esta señora también a mí me dirigió hace muchos años, siendo yo estudiante, un proyecto de investigación sobre cuestiones de casas tomadas en Buenos Aires, que se presentaron más de 300 proyectos, ella dirigió el mío y yo quedé en lugar 11, y no había llegado ni a la mitad de la carrera, o sea que habla del talento y la capacidad de ella. Y después de todos esos años, me la he encontrado acá a pedido de Roberto. O sea que, bueno, lo dejo con ella, porque si no, lo voy a hacer muy largo y la culpa va a ser mía. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ante todo, bueno, agradecer la invitación. Efectivamente, Roberto me buscó hace 2 años y dije, ¿con cuánto tiempo que organizan un congreso aquí? No es tan común para nosotros. Bueno, y Susana tuvo bastante que ver con esa intervención, con esa invitación. Digamos, también agradecer a Belino, a la Academia de la Lengua asturiana. Digamos, yo no conozco la región, así que para mí ha sido un desafío, digamos, esta cuestión, pero ahora la estoy conociendo cada vez más, e incluso me voy a ir a Galicia porque mis bisabuelos eran de Caldas de Reyes y no le dimos mucha bolilla durante muchos años, pero decidí yo en este viaje ir hasta Galicia. Bueno, dijo un poco mi edad, cosa que no, que yo soy muy coqueta y me la quiero decir, pero obviamente no, pero bueno, ya me dio que quedó de ese modo. Bueno, nada, voy a empezar porque si no se me va a ir el tiempo. En primer lugar, quisiera, bueno, esas imágenes van a darse cuenta por qué, digamos, están en la carátula, digamos, o en la portada de esta presentación. Pero ahora voy a ir hacia el objetivo, digamos, de la presentación, y luego armé, digamos, la exposición entre 2 cuestiones, digamos, ¿no? Por un lado, replantearnos el presente y el futuro, digamos, y los desafíos de los antropólogos de cara a la cuestión urbana, digamos, y sobre todo tomando, digamos, como eje el pensamiento descentrado, digamos, como una forma de intentar ver cómo cuestionamos nuestros modos habituales de pensar, de hacer, digamos, de hacer incluso etnografía, digamos, sobre estas cuestiones. Pero voy a partir, digamos, de 2 cuestiones para pensar esto del derecho a estudiar lo urbano desde la antropología. La primera fue que cuando Roberto me invitó, yo le pregunté de qué quería que hablara, parece que nos pasó a todos más o menos lo mismo, y a mí me indujo a los estudios urbanos, digamos, y yo ahí pensé, porque él me dijo que había escasez de estudios urbanos en esta zona, y pensé, un poco sorprendida por eso de la escasez, en una carta póstuma que le hizo Catherine Walsh, una antropóloga ecuatoriana, a Aníbal Quijano, que es una carta póstuma porque él ya falleció, que si bien Aníbal Quijano se había dedicado, era peruano, digamos, a las cuestiones de marginalidad urbana en América Latina, cuando llega en los 80 y los 90 y los siguientes años, empiezan a desarrollar el pensamiento decolonial con otros autores, y Catherine en esa carta póstuma le hace una serie de reclamos a Aníbal Quijano, aunque ella no la puede escuchar porque dice, bueno, es un reclamo también a sí misma, de que habían dejado de lado, digamos, las cuestiones urbanas, a los sujetos urbanos, a los pobres urbanos, digamos, porque se habían dedicado centralmente, digamos, a lo étnico, y que esto era un peligro descolonial, porque el objetivo de este pensamiento era llegar a la descolonialidad, y que habían entonces hecho una mirada simplificada sobre lo étnico, en un mundo cada vez más marcado por el despojo, digamos, ¿no? Por el despojo total que ella vincula, digamos, a los pobres urbanos y a otros
sectores sociales de la población. Entonces, de alguna manera, digamos, esa carta, a pesar de que ellos no eran todos antropólogos, Catherine Walsh sí, digamos, me pareció interesante para empezar a pensar, digamos, en cuántos estudios urbanos hubo en la región que yo habito, en América Latina, pero cuántos no tuvieron tanto que ver, digamos, con la antropología, y sí, además, digamos, este pensamiento que ha tenido mucho énfasis, mucho auge en los últimos años, no se interesó en lo urbano. Por otro lado, digamos, y pensando un poco en esa famosa frase de Ortega que dicen de Ortega, es el hombre y sus circunstancias, bueno, yo voy a hacer esta ponencia bajo, digamos, encuadrada en mi perspectiva, digamos, de mujer, claramente eso juega, de antropóloga social, digamos, y de los contextos a los cuales pertenezco. Contexto regional, nacional, local, mi propia formación, digamos, que un poco Susana caracterizó, y desde los cuales obviamente estoy mirando la problemática, digamos, ¿no? De allí, digamos que paradójicamente y en relación a mis propios contextos, debo partir de la última dictadura militar. Yo estudié la mitad de la carrera, digamos, en democracia, y la otra mitad, o más de la mitad, en el contexto de la última dictadura militar. Siendo, por lo tanto, la primera generación de egresados de ese periodo, que nos propusimos entonces refundar la antropología social que había sido dejada totalmente de lado, y justamente las primeras investigaciones, por ese motivo y otros que ahora diré, digamos, se focalizaron en la antropología urbana, en un contexto, como digo, que no queríamos trabajar con indígenas, tampoco con derechos humanos, o de hecho es la época en que se forma el grupo de antropología forense, que se hizo muy famoso, pero nosotros no quisimos, los más grandes, entrar, digamos, en esa cuestión por razones personales, digamos, pero lo indígena tenía más que ver con los enfoques fenomenológicos, digamos, ¿no? Con que habían sido muy bastardeados por los propios antropólogos de esa época, o sea, de la dictadura. Por lo tanto, el relato sobre mis primeros años de trayectoria es importante para entender algunos sesgos y problemas que yo misma viví como antropóloga en ese momento. Mi tesis, en realidad, no fue sobre villas de emergencia, como era lo que estudiaba la mayor parte de la gente que trabajaba conmigo, sino, digamos, sobre conventillos del barrio de La Boca. Quien haya estado en Buenos Aires sabrá que es La Boca, es un barrio en el sur de la ciudad, habitado por sectores populares, en conventillos de chapa y madera, que hoy día ya prácticamente muchos no quedan, digamos, ¿no? Pero lo que sí, yo estaba como muy interesada en la búsqueda de un otro diferente, digamos, en poner el foco de atención, en mirar la ciudad un poco como escenario, digamos, y en grupos y enclaves diferentes, donde los pobres, digamos, era como el otro que yo tenía que buscar como antropólogo. No por esto, el primer tiempo busqué genoveses, porque hay todo un mito de que esos conventillos fueron creados por los migrantes genoveses que llegaron al barrio, omitiendo que había paraguayos también y que había otro tipo de migrantes en esa época, que fue fines del siglo XIX, principios del XX, y me dediqué finalmente, digamos, a los conventillos con riesgo de desalojo, a políticas de vivienda, como se puede ver en el título de la tesis, y dejé de lado, digamos, incluso, llamativamente para lo que soy lo urbano, digamos, el pasaje caminito, que quien va como turista, digamos, suele ir a ese pasaje caminito colorido, digamos, con los conventillos más estetizados, etcétera, que tenían esa supuesta tradición genovesa más a la vista. En ese sentido, la pobreza se convirtió en mi objeto de estudio, como para otros antropólogos de la época, y todos tendimos a sociologizar la antropología. No teníamos estudios teóricos sobre la temática, un poco parecido, digamos, la escasez de estudios teóricos y de estudios empíricos también, digamos. Y me acuerdo que en esa época venía Gerard Attard, un antropólogo también fallecido de París, a Buenos Aires, venía muy seguido, por razones personales también, y alguna vez nos dijo, ustedes leyeron mucho a Topalov, a Castells, etcétera, pero cómo ahora van a encajar el trabajo de campo con la teoría, digamos, ¿no? Por lo tanto, las investigaciones, el primer problema es que las investigaciones estaban marcadas
por una brecha construida entre esa teoría sociológica y el trabajo de campo, digamos, y encajar, digamos, en esas visiones dualistas, en cierta forma, digamos, sobre la dominación y la integración, etc. Recuerdo que Carlos Serrán, que recién mencionó Susana, decía, vos sentate en la escalera del conventillo y mirá. Y yo decía, no, pero ¿cómo voy a meter en el conventillo a mirar, digamos? ¿No? Es decir, fueron como muchas cosas que fueron pasando, digamos, que me parece interesante tener en cuenta. La otra cuestión es que cuando yo me doctoro, digamos, en los 90, decido tomar una beca en México. Estaba entre Madrid y México y decidí finalmente México con Néstor García Canclini, argentino, exiliado en México, en la UAM Iztapalapa. Y cuando llegué fue muy interesante todo lo que me pasó. Porque en realidad yo llegué y lo primero que vi, yo había sido bailarina antes de ser antropóloga, y lo primero que vi fueron concheros, que son unos danzantes que danzan en la ciudad, y que se dice que bailan de acuerdo a la tradición azteca. Y yo dije, por fin voy a poder fusionar antropología y danza, voy a mirar a los concheros y además encontré el otro exótico, que no había encontrado hasta ese momento en Buenos Aires. Pero cuando me reuní finalmente con Néstor García Canclini, me miró así como diciendo, concheros, y ahí es interesante ver las miradas. Cuando uno llega, digamos, por primera vez a una ciudad y lo que pasaba con él, que hacía muchos años que estaba ahí. Ahí me dijo, no, el problema de México es la contaminación ambiental, ya mismo te vas a las estaciones de servicio, haces entrevistas allí, y yo dije, no, este no es mi tema. Luego, entonces me dijo, bueno, entonces si estudias los pobres, anda a una zona que se llama Colonia Santa Fe, que estaban desalojando pobres para efectivamente estudiar eso, porque iban a hacer edificios. Me quedaba muy lejos, era muy complicado. Finalmente dije, bueno, voy a hablar con una antropóloga y una socióloga. Hablé con Alicia Sicardi, socióloga, y me dijo, y esto también es muy interesante, esta anécdota, me dijo, mira, yo creo que siendo antropóloga tenés que ir a Coyoacán, donde hay un mercado de artesanías. Entonces dije, no, por favor. Bueno, entonces llamé a Fati Zafar, que era antropóloga, efectivamente, y se había formado con Néstor. Entonces me dice, no, de ninguna manera. Tenés que ver un centro histórico sin artesanías, como Tlalpan, y una colonia de clases medias altas, que se llama Polanco, digamos, donde están reivindicando la conservación de las casas, digamos, bueno, por ahí yo puse una imagen, digamos, que tiene que ver con esas casas, digamos, del principio del siglo XX mexicanas. Ahí se vio claramente los estereotipos disciplinares, pero también sociales, digamos, y de alguna manera lo que estaba persistiendo era lo que llamó Bourdieu una sociología espontánea, marcada por esos estereotipos de sentido común, digamos, donde de algún modo lo que había prevalecido siempre para la imagen de todos era que el antropólogo se iba a dedicar a un otro puro, digamos, de alguna manera rústico, exótico, el indio, digamos, y que eso había que caracterizarlo, digamos, en el pobre. Pero ¿qué pasó, digamos? Bueno, yo decidí la segunda opción, la de la colonia Polanco, que además me recibieron bárbaros, o sea, fue muy interesante. Pero además cuando Eduardo Nibón, que trabajaba con Néstor, me preguntó, ¿y finalmente qué vas a hacer? Le conté y me dijo, claro, pero vos ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo es que una antropóloga va a estudiar a las clases, a los ricos, me dijo, a las clases medias altas? Y entonces me dice, y después me miró bien y me dijo, bueno, claro, vos sos muy blanca, no podrías estar estudiando otra cosa que no fuera las clases medias ricas altas. Bueno, finalmente a lo mejor tenía razón, lo cierto es que fue muy interesante la investigación que desarrollé, pero eso me llevó por caminos que cada tanto me fui del lado de los pobres, digamos, ¿no? Es decir, porque mi primera visión fue rastrear pobres o cuestiones tradicionales propias de México, pero luego, con los años, estuvimos en un proyecto donde trabajé con barrios cerrados también en el conurbano de Buenos Aires, donde, digamos, si bien cambié de clase social de algún modo, ellos nos preguntaban, ¿ustedes creen que vivimos en una burbuja? O sea, estábamos reproduciendo todo el tiempo el enclave, que ha sido como una cuestión concreta y problemática para los antropólogos. Mis propias entradas, entonces, relacionadas con la antropología urbana, han llevado por una antropología dualista. No solo yo tuve esos problemas, también otros colegas, digamos,
Y por esa antropología dualista, yo diría que hay tres cosas que yo marcaría, digamos, que tienen que ver con la zona, digamos. Uno, construir teórica y empíricamente las investigaciones en una polarización entre lo rural y lo urbano, digamos, ¿no? Es decir, expropiando la naturaleza de la ciudad, y eso en Buenos Aires se ve clarísimo, nadie ve el río, por ejemplo, nadie sabe que existe, pero también desde allí distanciando a los sujetos migrantes del campo, de los valores y las formas del habitar rural que han tenido y que al mismo tiempo, digamos, son mirándolos como reproductores muchas veces con una visión culturalista de esos valores que han traído de la zona rural. El segundo punto, naturalizando que la tradición pertenecía a los interiores de las naciones o a los ámbitos rurales, o bien que la ciudad como espacio del moderno civilizado era el polo opuesto de lo tradicional. Y contribuyendo desde una mirada, el tercero, desde una mirada etnográfica, asociada a la aldea, al enclave, al fortalecimiento además de un adentro y un afuera. Hay textos de la época de colegas míos, incluso míos, de pensar, digamos, en una ciudad de fragmentos, digamos, ¿no? Un afuera civilizado, un adentro incivilizado, digamos, un afuera vinculado al progreso moderno y un adentro, más que nada, al atraso, con una mirada antropológica que complementó, digamos, que fortaleció esa dualidad y que incluso todavía tiene mucho lugar entre las políticas públicas, los funcionarios, los curas villeros, etcétera, cuando hablan del arraigo hacia adentro y ese arraigo como algo positivo, pero que tiene más que ver con lo civilizado, digamos, o digamos, incluso hay una política pública del Ecuador, de Correa, y un libro que hicieron sobre esa política con indígenas, sobre la selva de los elefantes, se llamó el libro, porque, digamos, llevó a muchos indígenas del Amazonas hacia zonas, digamos, cercanas, pero no tan cercanas, haciéndoles viviendas de interés social, de orden civilizatorio, moderno, digamos, industrializado, etcétera, y desapropiándolos de la cuestión campesina, más rural, digamos, más del orden del indígena. Y en esto los antropólogos tenemos mucho que ver. Y esa es la gran preocupación, ¿no? Altaf decía en su momento que éramos, de algún modo, quienes fortalecíamos y acusábamos muchas veces negativamente a los propios pobres, digamos, ¿no? Es decir, conjunto con los trabajadores sociales, a veces, digamos, terminábamos siendo negativos, ¿no? Ahora, esta antropología urbana ha sido de corte sustancialista, digamos, ¿no? Es decir, hemos visto la ciudad como una cosa de algún modo objetivada, digamos, con la intención de recrear identidades villeras, la villa de emergencia, como decía antes, o los lugares antropológicos. Y ahí yo voy a Maroyer, que ha sido muy famoso con su cuestión de los no lugares, digamos, porque en su momento tuvo mucho énfasis también en América Latina, digamos, cuando hablaba del lugar antropológico como algo identitario, esencialista, y el no lugar como lo contemporáneo. Por aquí yo puse un poco cómo llega la antropología, digamos, a las ciudades de América Latina. Están las letras un poco chiquitas en esta diapositiva, pero de algún modo había muchos prejuicios. El prejuicio antiobrerista, el prejuicio antiindustrializante, el prejuicio de la ciudad moderna, pero al mismo tiempo el foco puesto, digamos, en la ciudad moderna, digamos, una antropología de carácter espacialista y una necesidad de llegar a la ciudad porque había migraciones rurales urbanas y por lo tanto había que sí o sí, parecía que se nos escapaban los indígenas y ese otro más lejano y había que llegar entonces a las ciudades, ¿no? Entonces, la antropología urbana también nace marcada por un carácter espacialista, omitiendo lo que los antropólogos Komarov, de apellido Komarov, llamaron la historicidad endógena de mundos locales, o Michel de la Pradelle, una antropóloga también fallecida francesa, vinculando lo local, digamos, a partir de una serie de procesos de localización, de construcción continua, y bueno, más o menos concertada de universos prácticos y simbólicos. Y se negaban un montón de cosas, ¿no? El habitar, las relaciones de poder, etc., ¿no? Bueno, y para completar esto del dualismo, yo diría, esto incluso está en un artículo mío de hace muchos años, digamos, que había una serie de problemas, digamos, vinculados a esto, ¿no? Que estábamos marcados por esa antropología de lo lejano en un país que no tiene
recursos, no solo ahora, nunca tuvo para que nos fuéramos muy lejos, digamos, entonces lo lejano cada vez se hacía más difícil. Y entonces lo próximo era complejo para estudiarlo en términos de cómo todo esto que ya mencioné, digamos, una antropología en las ciudades, y sobre eso ahora voy a volver, o una antropología de las ciudades, la cuestión más cultural, como jugaba, si la cultura urbana o la multiculturalidad, y en los primeros años nuestros la dimensión economicista fue central, por esto de leer mucho a Castells y todo esto que yo les decía. Además, los determinismos territoriales, culturalistas, etc. Si en los 90 en Buenos Aires, en el marco de la Comisión de Antropología del CONICET, algo que se repitió en el 2009 y que se podría repetir nuevamente hoy con Milei, digamos, se llegó, y quiero, ya que dije esto, agradecer que hayas mencionado al CONICET porque está en riesgo de ser desestructurado justamente en estos días. O sea, el CONICET es copia fiel del CNRS de París, de Francia, y es muy probable que lo exterminen directamente. Bueno, si pasó eso en los 90, digamos que cuando la Comisión de Antropología volvieron los antropólogos de la dictadura, digamos, y dijeron, para el antropólogo la ciudad no debe existir, y otros temas tampoco, salud, empleadas domésticas, y así se expulsó a muchos antropólogos del CONICET. Yo me salvé, ¿saben cómo? Porque me mandaron a la Comisión de Hábitat. Pero lo supe 3 años después, por suerte y gracias a Dios, pues si no creo que me desmayaba. Y, digamos, fue muy impresionante cuando me lo contó un empleado del CONICET, porque cuando llegó a Hábitat, mi proyecto, los arquitectos dijeron, ah, no, pero no es arquitecta, es antropóloga, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y entonces los antropólogos decían, ah, no, pero no es antropólogo, o sea, pero sí es antropóloga. Pero bueno, el proyecto quedó boyando y eso me facilitó continuar. Un colega mío en 2009 tuvo problemas nuevamente en un contexto totalmente diferente, donde decían el antropólogo no debe trabajar cuestiones urbanas. Y ahí creo que está el problema de la escasez y por qué el urbano se nos esquiva, digamos, ¿no? Bueno, ahí me parece interesante pensar entonces hacia dónde va la antropología urbana, pensar en el presente y en el futuro. En primer término, en esta dicotomía que nos ha cubierto y nos ha atravesado durante años, ¿no? Es decir, la dicotomía entre la antropología en la ciudad y de la ciudad. Lévi-Strauss, que fue muy famoso y que creo que acá también se mencionó los otros días, digamos, cuando llegó a San Pablo para ir a la Amazonía, parece que tenía que pasar por San Pablo, y yo me enteré de esto con una beca en Campina cuando vi un libro, todo a página de ilustración, digamos, de fotos que él había sacado en San Pablo, digamos, y estaba en la discusión además en ese momento acerca de si el antropólogo podía seguir haciendo antropología porque se suponía que no había más indios, y él dijo, no, no, todavía hay mucho para rescatar. Obviamente, esas fotos eran una antropología en la ciudad, se rastreaba el otro, ese escenario inerte, fijo, y entonces la perspectiva que de alguna manera, digamos, de la cual ya hablé bastante, podía llegar a superar, digamos, esto era pensar en una antropología de la ciudad. Ya en los 50 del siglo XX empezamos a hablar de una antropología de la ciudad, pensando más en procesos de contextualización histórica, en alejarnos de la exotización, digamos, en complejizar la multiplicidad de problemas y en ver en las desigualdades, el poder, los conflictos, digamos, permanentes, y por lo tanto, hasta esta dualización se vuelve a esta altura bastante, digamos, anacrónica. Ya se sabe que, bueno, debemos hacer una antropología de la ciudad en todo caso. Pero además este debate permitió repensar, digamos, lo urbano desde la antropología y desde otras ciencias sociales, cuando empieza a instalarse la idea de la levedad, digamos, ¿no? Es decir, que la ciudad no es solo la materialidad, sino que si hasta ese momento la ciudad no se mostraba como ausente de sujetos, había que empezar a mirar, digamos, las relaciones y las apropiaciones sociales a partir de las teorías de la subjetividad. Sin embargo, la etnografía, y ese es nuestro gran problema para mi gusto, porque hay que discutirlo más, digamos,
sigue buscando totalidades, yo misma, digamos, ¿no? Es decir, no hace tanto, digamos, tuvimos que hacer un trabajo de campo para el Bicentenario de 2010 en la ciudad de Buenos Aires, que fue muy interesante, pero ¿cuál era el problema? Teníamos que caminar, yo le hablaba al grabador, no podía hablar con nadie, obviamente, la gente estaba mirando cosas, bueno, circulaba, y no entendía cómo hacer antropología, ¿no? Es decir, ahí hay una mezcla, una especie de problema, no solo podemos avanzar en la teoría, pero el problema sigue estando en la teoría etnográfica, que es además lo que nos hace más distintivos, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, la pregunta central, no sé si ya acá está, ¿cuál es la situación actual de la antropología urbana y hacia dónde van los estudios antropológicos urbanos? Implica mirar dos cuestiones: la contemporaneidad de las ciudades y sus derivas, y el lugar posible para la antropología en este presente y hacia el futuro. La urbanización planetaria, de alguna manera, se ha vuelto, digamos, desde hace tiempo un problema económico, demográfico, político, social, económico del mundo contemporáneo. Y esta es una problematización que tiene que ver con la occidentalización del mundo, pero también con otros mundos, obviamente, que miramos poco, ¿no? Sobre todo desde acá. Esto nos ha llevado hacia la homogeneización de muchas categorías que los propios antropólogos hemos empezado a mirar: ciudades globales, ciudades creativas, ciudades inteligentes, entre otras, que han sido objeto de itinerarios que se originaron en las metrópolis dominantes o las metrópolis que están por fuera, por lo menos en el caso de América Latina, de nuestra región, por lo tanto que han sido importadas, pero que muestran que la ciudad se volvió un problema social. Urdiales y Huacán hace muchos años hablaban de los problemas sociales que se legitiman y que son dignos de ser discutidos a partir de determinado momento. Yo decía antes, si tenemos derecho a estudiar lo urbano los antropólogos, así empecé la exposición, yo creo que sí, obviamente, que debe ser un problema nuestro también. Y por lo tanto, en tanto y las ciudades han vuelto un problema legítimo para las instituciones públicas, para, digamos, también, o los arquitectos, etcétera, los urbanistas, pero también para las ciencias sociales, digamos, evidentemente, digamos, esa legitimidad digamos, no la tiene solo la antropología, sino varias disciplinas, y en ese sentido tal vez la transdisciplinariedad debe ser también una cuestión a considerar. Por lo tanto, digamos, no solo la antropología, digamos, ha estado atravesada por las diferencias y el rescate de la diversidad, como decía antes, y poco por las conexiones entre los pueblos y las culturas diferentes, y en este nuevo escenario lo que empezó a pasar es que empezamos a trabajar sobre, digamos, una ciudad de pensamiento único, importada de algún modo desde otros lugares, digamos, ¿no? Una ciudad de pensamiento único, obviamente eurocéntrica, occidentalizada, etcétera, vinculada a las supuestas conexiones globales que han tendido a invisibilizar no solo países, regiones, etcétera, sino también las propias ciudades, y que dio también lugar o espacio a las fragmentaciones internas dentro de las ciudades, donde la antropología se reencontró con su propio nicho, el enclave, que nunca falta, o la comunidad, y desde ahí la etnografía. La idea de la ciudad, del pensamiento único, tendió a uniformar un único modelo de ciudad, una única planificación de la ciudad, y la antropología no estuvo al margen de esa invención, digamos, ¿no? Es decir, como en otro siglo lo hizo con la idea de que debíamos focalizarnos en la ciudad moderna, aunque no nos gustara, digamos, ¿no? Por lo tanto, esto dio vía libre a ideas fuera de lugar que se importaron, digamos, o modelos importados, como ya mostré, pero también modelos importados, y quiero mostrar esta imagen porque me quedó muy claro que estas esculturas están en todos lados desde hace muchos años. Yo juego con los alumnos muchas veces y les muestro estas imágenes y les digo, a ver, ¿de qué ciudad son? Vamos a trabajar aquí, digamos, y nunca logran darse cuenta de qué ciudad son. Pero lo cierto es que ahí, hasta hay algunas fotos que saqué ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo, acá en Oviedo, digamos, pero de estas esculturas acá hay en esta imagen de Cartagena de Indias, digamos, de Barcelona, digamos, y debo decirles que lo más impresionante es que estos modelos de ciudades creativas, de procesos de gentrificación, etcétera, también llegaron a La Habana. Eso a mí en su momento me sorprendió mucho, digamos, porque con otro modelo político ideológico
Sin embargo, la ciudad del pensamiento único y estos modelos que parecen únicos y homogeneizadores llegaron incluso a La Habana. Incluso algunos años después, formas de urbanismos derivadas de estos modelos, pero con origen en ciudades latinoamericanas, como el caso del urbanismo, esto es gentrificación, tal como les decía previamente, uno de los procesos fue el más rápido por las dudas, nada, o sea, no me queda nada, así que voy más rápido. Un poco más. Bueno, entonces, este modelo de urbanismo social que nació en Medellín, en Colombia, digamos, fue parte, digamos, de la mirada occidental de la ciudad del pensamiento único, con la necesidad que tenía América Latina de conjurar la pobreza que no existía por ahí, aparentemente, en las ciudades que nos exportaron, digamos, los otros modelos. Y aquí hay que pensar en las ciudades europeas, concretamente, digamos, ¿no? Es decir, América Latina tiene un montón de pobreza, o sea, mucha pobreza, y por lo tanto esto está jugando. La globalización, entonces, ha sido un imaginario espacial que atravesó geografías, como decía antes, digamos, también obvió múltiples procesos y trayectorias, digamos, e incluso no planteó demasiado, no dejó ver las desigualdades y esa producción de pobreza. Pero además, en los últimos años, ha habido un interés por repensar lo urbano a través del lente de lo global, como decía antes, e incluso hasta las teorías postcoloniales, digamos, el caso de Apaduray mirando ahora a Bombay, o sea, ha llevado, digamos, a que esos especialistas que nacieron, por ejemplo, en Bombay, y luego se fue a Chicago, y desde ahí habló, ahora habla de Bombay desde Chicago, digamos, ¿no? Entonces, aunque complejo para nosotros dar cuenta de esa nueva espacialidad global, ha venido a instalarse como un movimiento inevitable que debemos continuar, pero al mismo tiempo, digamos, ha llevado a que, digamos, haya estudios multisituados. Hay un estudio maravilloso sobre McDonald's en diferentes ciudades, digamos, de Europa, digamos, que hizo una antropóloga que estaba en París, digamos, o reflexiones críticas sobre la gentrificación, porque incluso los propios habitantes de América Latina hablan de la gentrificación y a veces hasta intentan resistirla, con lo cual uno no puede dejar de lado esto. Sin embargo, todavía nos falta hacer más análisis contemporáneos pensando en antropologías de procesos locales, históricos y de entrada desigual al mundo actual, digamos, ¿no? Bueno, voy a ir más rápido, como decía previamente. Por lo tanto, digamos, lo que hay que considerar es que así como la antropología, digamos, contribuye constantemente a fortalecer ciertas categorías, ciertos procesos, no puede estar al margen, ha producido antropología urbana desde la modernidad, y en esto han tenido que ver las universidades del centro, las universidades, también, digamos, las academias, incluso hemos mirado, Paz el otro día habló de cómo, digamos, los primeros antropólogos elaboraban sus análisis en las metrópolis, pero no lo decían, digamos, ¿no? Yo recomiendo un libro de Michael Barley, que no sé si acá se ha leído, donde este antropólogo británico dice, yo me puedo poner en mi escritorio, mirar mi jardín y decir que estuve en el África, qué sé yo, como que, bueno, hay como toda una cuestión con esa problematización. Y hay categorías que en América Latina fueron centrales, como la de la marginalidad, digamos, que yo decía, lo trabajó Quijano, pero incluso Lomnis, Larisa Lomnis, antropóloga chilena que vivió en México, trabajó bastante y eso autorizó a que los antropólogos pudiéramos llegar a las ciudades y trabajar en los márgenes. Sin embargo, también hemos inventado académicamente la favela, la villa, o sea, los asentamientos populares, los barrios, digamos, populares. Las hemos sacado de los archivos, los pobres no han sido sujetos históricos, digamos, han sido invenciones académicas, pensadas incluso luego en lógicas de separación con otras categorías como la relegación urbana, digamos, y considerando obviamente que estos enfoques procedentes del mundo norteamericano o europeo, gentrificación, recualificación, todo lo que dije, digamos, indudablemente a veces no nos dejan mirar los problemas constitutivos, los hechos y fenómenos constitutivos de nuestras propias regiones. Hay dos categorías que yo quise fortalecer, digamos, en esta exposición. Una es el hacer ciudad,
el pensar, digamos, cómo las ciudades están atravesadas por sectores que constantemente hacen ciudad y que no son solo los pobres, que no es solo el mercado, que no son solo las instituciones públicas o los que hacen política pública, sino que son muchos actores sociales y muchos fenómenos y hechos urbanos que tienen que ver con esto. La otra, yo aquí puse una serie de preguntas alrededor de ese hacer ciudad, si esa visión nos puede servir para evitar, digamos, algunas cuestiones. Y la otra es la antropología del habitar, digamos, que evidentemente, digamos, es muy importante para pensar más allá de la vivienda. Mi tesis, que yo mostré al principio, hablaba de la vivienda. Y yo pensaba en el habitante del conventillo como un habitante, como un residente que solo está en la vivienda. El habitar nos puede permitir mirar esos procesos históricos y locales, atravesando diferencias, desigualdades, pero también, digamos, prácticas, las prácticas, digamos, sociales, digamos, que podemos encontrar en estos lugares. Finalmente, voy a hablar de, finalmente voy a hablar, aquí tienen algunas cuestiones sobre el habitar, sobre el pensamiento descentrado, digamos, como una forma con lo cual empecé, que será el objetivo, pensando cómo evitar, digamos, y cómo intentar cuestionar aquello que hemos aprendido y que de alguna manera sigue siendo como muy naturalizado en nuestra forma de hacer antropología, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, digamos, esta idea del pensamiento descentrado como una forma de cuestionar, digamos, no solo la forma de mirar lo global, sino también de cómo pensar en prácticas descentradas, en corrernos del centro de la escena, solemos mirar el centro de una ciudad o los márgenes y desde ahí, digamos, el centro, sino desplazando la mirada hacia el desorden, hacia las mezclas, los conflictos, los intercambios, digamos, apuntando a procesos locales e históricos de entrada desigual en ese mundo global, ver cómo los que llegan a las ciudades alteran el orden identitario vigente, ¿no? Porque partimos muchas veces de la identidad esencial, ¿no? Asturiana, porteña, etcétera, etcétera, pero cómo los que van llegando van alterando eso, digamos, ¿no? Y llevar hacia un debate de otras categorías urbanas, digamos, que no se corresponden necesariamente con lo que veníamos haciendo, pero que implican al mismo tiempo un nivel de igualdad epistemológica y de nuevas categorías que deberíamos discutir entre todos los que hacemos esto. El otro punto es el giro relacional. El descentramiento nos puede llevar a pensar en enfoques de giro relacional en los estudios antropológicos urbanos, tratando de diluir esos límites del dualismo que planteé previamente, lo lejano, lo próximo, lo rural, lo urbano, lo tradicional, lo moderno, para introducir nuevas trayectorias, múltiples historias, recorridos diferentes que son constitutivos de, digamos, las ciudades y de la antropología, de lo que tiene que estudiar la antropología urbana. Aquí debo pensar en la crisis de los modelos de habitar las ciudades de espalda a la naturaleza, de cara al mundo occidental civilizatorio, digamos, y un giro, digamos, que debe llevarnos a una etnografía de la calle, digamos, ¿no? Una etnografía, digamos, que de alguna manera mire mucho las convivencias sociales, cómo convivimos, con quiénes queremos convivir. Hoy que está tan en auge el tema del odio hacia el otro, en Buenos Aires está muy claro esto, digamos, en este momento. Creo que hay que trabajar sobre esas tensiones entre ciudadanos y extranjeros, global, local, arraigo, como decía antes, y nuevas imaginaciones políticas del trabajo de campo urbano, pero además no fragmentar lo urbano y pensar más en la acción colectiva, o sea, la agencia por parte, digamos, de las personas, digamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo un archivo de la memoria, y esto sí es muy importante que lo diga, un archivo de la memoria a demanda de los habitantes de villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Hay un mediático, el villero, referente villero, que es Pitu Salvatierra, que está en un canal de televisión de la Villa 15, que en un momento, en 2016, cuando asumió Macri, dijo: tienen que recuperar la memoria de lo que pasó en las villas de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las villas de Buenos Aires pasaron la topadora en la dictadura militar, y vuelvo al principio, sobre las villas, y muchos de ellos, sobre todo en la Villa 31, que es la de Retiro,
tuvieron que, digamos, irse al conurbano bonaerense y algunos hasta a Bolivia, porque eran bolivianos o paraguayos, etc. Para este archivo de la memoria, que empezó con un archivo de la palabra, pero que al final estamos intentando hacerlo con imagen, con audiovisual, etcétera, etcétera, y les cuesta un montón, les aseguro, puede ser una herramienta clave para ensamblar historias, pero también para acercar estas historias y trayectorias entre los habitantes de estos asentamientos, los que vivieron esto en diferentes etapas, y los jóvenes. Y ahí y generar además políticas relacionales entre las diferencias frente a políticas que son de la indiferencia, ¿no? Ahí yo, y esto para ir terminando, ya me quedan 2 minutos, digamos que me parece importante esta política relacional de lo espacial, pero el archivo, creo que así como la villa, yo decía antes, la favela, la villa, no están los archivos, digamos, esto va a permitir tener un archivo público, digamos, sobre esos lugares y sobre todo sobre los habitantes. Y aquí hay un tema central que es, yo lo vengo hablando con los colegas que hablé hoy, en estos días, que son los jóvenes, digamos, ¿no? Es decir, una de las cosas que estamos viendo centralmente, por lo menos en algunas ciudades de América Latina, es que lo que reclamaban o reivindicaban sus padres hoy ya no tiene presencia, digamos, ¿no? Reclamaban justicia social. Bueno, el peronismo es el lema, ¿no? Justicia social hasta el día de hoy. O contra la violencia, las injusticias, pero también con la idea de conseguir vivienda, la propiedad privada, y llegaban generalmente a ello, y desde ahí armaban movimientos sociales. En Buenos Aires, por ejemplo, estamos muy preocupados porque estamos en silencio. No hay movimiento. Y hay un montón de movimientos sociales que se crearon hace un montón de años, pero no salen mucho a la calle, ¿no? Y esto tiene que ver con que los jóvenes, que no estamos integrándolos mucho al archivo porque no están cercanos hasta los más grandes, que son los que quieren recuperar justamente la memoria, están en una posición de necesidad de inclusión y de salvar las injusticias, pero sienten que ya la ética del trabajo duro no funciona, que la vivienda no la van a tener, digamos, que ni siquiera una toma del territorio, como hacían antes, que hacían tomas, o las casas tomadas, como decías vos, les va a servir, digamos, y que sí buscan inclusión, pertenencia, y lo hacen desde otros lugares. Por ejemplo, la cultura. Algunos hacen, bueno, yo aquí tengo los arrastrados, que fueron los favelados que salieron hace unos años a las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, y digamos, las clases medias salieron muy asustadas de las playas porque lo vieron venir, bajar de los morros y casi se desmayan, digamos, pero también, digamos, podemos ver en el otro caso también, digamos, cómo se construye esa visibilidad e invisibilidad, qué pasa con la segregación urbana, pero sobre todo qué pasa, digamos, con estos jóvenes, digamos, en contextos en los cuales, por ejemplo, antes de ayer se eliminó en Argentina la Secretaría de Hábitat y Vivienda, digamos, y en que obviamente los trabajos son mucho más precarizados y no tienen esa posibilidad de pensar en una lógica de movilidad ascendente que la daba la propia ciudad, digamos, ¿no? Yo ahí quiero, bueno, una pregunta que me hice en el resumen y que volví a retomar, es cuál es la ciudad de los antropólogos. Y esto es importante para acá, sobre todo, porque en general, en Argentina nos pasa también, en América Latina en general, las ciudades que se discuten, se trabajan desde la antropología, son las capitales y las metrópolis. Llamativamente, cuando en realidad la etnografía busca lo pequeñito, digamos, ¿no? Hay pocos estudios sobre ciudades intermedias, pocos estudios sobre ciudades pequeñas, digamos. Las grandes ciudades han dominado el campo de los estudios urbanos, incluso cuando se trata de los estudios antropológicos, y de alguna manera eso las posiciona políticamente, turísticamente, las coloca, las ubica, digamos, en un lugar que no tienen las otras ciudades, ¿no? Y me interesaba así mostrar esa imagen del Palo Arcado, en Ciudad Bolívar, que es un asentamiento popular enorme de Bogotá, donde viven muiscas, digamos, que son indígenas desplazados. Algo que poco se ha trabajado también, ya no la migración, los desplazados. Colombia es un ejemplo clarísimo de desplazados. Bogotá está lleno
de desplazados, muchos indígenas que dejan de decir que son indígenas, como el caso de los muiscas, digamos, pero que cuando llega el momento, digamos, de reivindicar, bueno, empiezan a hacer pertenencia con ese árbol. El árbol es patrimonio, quieren que sea patrimonio incluso de la nación, cosa que es bastante difícil, pero lo plantean. Bueno, y para terminar, quisiera, porque si no ya está, me mandan, me sacan. Viste, cuando te sacan de la televisión, más o menos. Bueno, no solo quiero agradecerles el haberme escuchado así tan rápido y con mucha cosa, sino también quise hacer una especie de homenaje a lo que nos está pasando allá en Argentina y que seguramente pasa en muchos otros lugares del mundo, y que esto se ve mucho en las ciudades particularmente, porque yo he viajado en estos 2 últimos años por vacaciones mucho al interior de Argentina y no se ve tanto en los pueblos y en los lugares más pequeños, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, el padre Mujica, que lo ven por ahí, el padre Mujica fue un cura villero que venía de la clase alta, digamos, que discutió hasta con Mirta Legrand, la diva conductora de los almuerzos de televisión que tiene 97 años, y el padre Mujica estaba en la Villa 31 de Retiro, y hace 2 años, a raíz de este archivo que comenté que estamos haciendo, pude ir a un homenaje al padre Mujica y me quedé así anonadada por la cantidad de gente de la villa que había y de afuera de la villa, y ahí había jóvenes y chicos. Eso me sorprendió porque dije, bueno, algo de esa memoria que están pretendiendo rescatar está en el padre Mujica, digamos, ¿no? Bueno, no todos los curas villeras tienen la misma posibilidad. Él fue asesinado en el año 1974, un poco antes de la dictadura militar, y luchó justamente por los derechos de los pobres a la ciudad, sobre todo por el merecimiento urbano, porque la dictadura decía, los pobres no merecen vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso los metían en los trenes para sus países o los sacaba de la ciudad y los llevaba al conurbano, que es la periferia. Y el otro es de antes, es los descamisados. No sé si saben que el peronismo fue un movimiento que aún existe, digamos, está en un partido político, que cuando llegó Perón en los años 40, digamos, a la Argentina a gobernar, con Evita, digamos, promovió, en un contexto que estaba sucediendo en toda América Latina y por eso la antropología llegó a las ciudades, de migraciones. Y él promovió con la industrialización que mucha gente de las provincias vinieran a Buenos Aires, digamos, y de algún modo consiguieran trabajo y vivienda, y bueno, también desde ahí se formaron muchas villas de emergencia, digamos, pero es muy interesante cómo quedó esta imagen como emblemática de esa época, porque como verán están muy bien vestidos esta gente, que eran esos migrantes, que iban a una fuente que estaba en la plaza, de Mayo, porque ya no está, frente a la Casa Rosada, y ponían los pies en la fuente, cuando hacía mucho calor, los pies adentro de la fuente. Y recuerdo que hace muchos años entrevisté a una mujer italiana que había llegado de 8 años a Buenos Aires, y ella me decía, lo único que te puedo decir yo le preguntaba que cómo se imaginaba cómo pensaba la Buenos Aires de hace muchos años. Me decía, lo que me acuerdo es que yo llegué en esa época, mi papá me llevó a la Plaza de Mayo y yo vi salvajes, vi primitivos, otra vez la antropología fortalece. Yo casi dije, bueno, y después me dijo, pero con los años me di cuenta por qué estaban ellos ahí, que además estaban muy bien vestidos, como se puede ver, pero lo salvaje estaba en los pies en la fuente, digamos, ¿no? Bueno, muchas de esas personas todavía viven en Buenos Aires, los que no han fallecido, los que se han vuelto a otros lugares, etcétera, y me parece que también en este contexto tan difícil que estamos viviendo, amerita, digamos, que pongamos en discusión, digamos, esto, los que vinieron, los que llegaron, los que alteraron incluso, entre comillas, el orden identitario, el orden político, el orden social, etcétera, digamos, y los jóvenes que a veces faltan un poco de conexión, de articulación, de ensamblar esas historias. Bueno, gracias. Ahora sí.
Bueno, tenemos 2 minutos de pregunta. El que levanta la mano primero tiene estos privilegios. 30 segundos. Sí, bueno, no quiero perder el tiempo con el Oclus, aunque la conferencia me pareció extraordinaria. Y de una aplicabilidad a nuestros contextos indudable. Y seguramente, digamos que la respuesta a la pregunta que yo voy a hacer no se puede hacer en esos 15 segundos que nos quedan. Pero seguramente, quiero decir, la situación actual política argentina, el fenómeno Milei y tal, merece estudios sociológicos, históricos, etcétera, etcétera. Yo no sé si después de esta perspectiva y de este compromiso desde la antropología, también desde la antropología se podría estudiar y explicar la situación actual de Argentina, la ruptura con la tradición peronista, etcétera, etcétera. O es un fenómeno estrictamente sociológico o sociohistórico al margen del contexto cultural y de las aportaciones que pudiera hacer la antropología. Bueno, yo dije antes que la antropología, lo urbano, vamos a llamarlo lo urbano, es un problema multifacético, no es solamente un problema de vivienda, de cómo se habita, de villa de emergencia, que eso, todos seguimos haciendo mucho de esos trabajos, pero la verdad es que es un problema de todo orden. Yo hace muchos años trabajé, y me acordaba justo en los 90, cuando estaba en menemismo, sobre qué pasó le pusimos el libro Parando la olla. Parando la olla significa que estaban en crisis y entonces hicimos muchas entrevistas y me tocó hacer el capítulo sobre política del menemismo, que fue muy interesante porque ahí empecé a aprender. Mi abuela era antiperonista, la gallega era muy antiperonista y me enseñó a ser antiperonista en realidad, hasta que ella más grande, en los 70, yo dije, bueno, a ver, repensemos el peronismo, que no entiendo mucho qué es, pero repensémoslo. Y entonces aprendí un montón con la gente que me hablaba del peronismo, por qué les interesaba menos, por qué les gustaba. Y todo eso yo todo eso lo estaba trabajando en conventillos, en villa de emergencia, o sea, tenía que ver con lo urbano, digamos. O sea, yo creo que sí podemos. Ahora, una de las preguntas que nos hace Milei como investigadores del CONICET, y ese es nuestro problema, los antropólogos, que tenemos que poner en juego, y discutir y preguntarnos para qué estamos y por qué investigamos, etcétera. Esa pregunta no se la hace a los biólogos o a los ingenieros o al veterinario que está en este momento presidiendo el CONICET y Corona Animales. Esa pregunta nos la hace a nosotros. ¿Por qué no arreglan la pobreza? Ya que hay un 50 y pico % de pobres, ¿por qué no resuelven el tema de los pobres, digamos, ¿no? Bueno, es complejo resolver el tema, obviamente, de los pobres. Muchos de nosotros tenemos elementos, pero si no hay política pública, es evidente que no podemos hacer mucho, digamos, ¿no? Y él está quitando la política pública, ¿no? Yo he trabajado en gestión, trabajé en un programa de recuperación de conventillos hace muchos años cuando estaba haciendo la tesis. Bueno, eso fue interesante también porque muchos decían, ¿para qué sirve un antropólogo acá? Pero bueno, yo me las fui arreglando, digamos. Pero sí creo que el urbano incluye lo político, lo económico, por qué la tierra, por qué la naturaleza, no en la línea, esto no lo dije, pero no en la línea de lo humano, no humano, porque en América Latina en este momento está muy de moda hablar del humano, lo no humano, etc. Volvemos sobre perspectivas binarias, sino en términos más multifacéticos, más problemáticos, más complejos, de que se atraviesan muchas cosas, y por eso hablo de los jóvenes, porque no estamos entendiendo algunas cuestiones que obviamente no es igual en una villa de emergencia que en un barrio de clase media, ¿no? Eso está claro, digamos, ¿no? Por eso hay que mirarlos en articulación, ensamblarlos, ¿no? Para poder entender un poco esto, digamos. Pero sí, yo creo que el antropólogo puede mirar todo eso y deberíamos mirar todo eso, ¿no? Pero tenemos todavía ese sesgo del enclave, ¿no? Es decir, la comunidad, la aldea, ¿no? El pequeño grupito, digamos, ¿no? Lo digo por experiencia personal, inclusive. Pero sí, es un desafío. Sí, no hay tiempo de otras preguntas. Claro.